principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste en los cielos una esposa para el varón y una esposa para el Adón, Jesús. Bienvenidos, muy buenas noches. Entramos a nuestro tema número 10 de nuestra segunda temporada de Creados para Ser Uno. Bienvenidos quienes se siguen integrando aquí en el chat, que nos saludamos al principio. Y pues por acá saludándoles la familia Miranda Álvarez. Miranda Álvarez, con mucho gusto nuevamente, ya llegando a la entrega número 10, un tema muy complicado, un tema que puede estar siendo parte de la vida de algunas parejas, de algunas uniones, ya ahorita en la fe. Y parece extraño, pero pues podríamos decir quién de los creyentes están drogándose, ¿no? ¿Quién está usando fármacos o cosas de estas? Pues pareciera que no, pero no faltan casos también. Uh-huh. Y no solo no faltan casos dentro de los creyentes, sino también en uniones, como ya lo hemos platicado, en uniones mixtas, en donde uno de los dos son creyentes, o es creyente, y la otra parte no lo es. Y entonces también ahí son otro tipo de circunstancias, ¿verdad? Que vive la pareja, y que en el caso de la persona que es creyente, pues busca la manera de ayudar, busca la manera de pues sí, apoyar para que el esposo o la esposa que padece esta situación pues no se siga afectando y afectando a la familia. Y entonces ahí entra la pregunta, ¿qué hacer? Porque a veces no se quiere recurrir, por ejemplo, pues que a los psicólogos o a alguna otra tipo de ayuda extra o fuera de la fe, fuera de la Torah. Pero por otro lado a veces es como que están entre la espada y la pared y dicen, bueno, pero ¿qué hago, verdad? Está en juego mi familia, mi unión, y sobre todo pues la afectación la afectación hacia la persona que está padeciendo esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí como mencionábamos al principio y hace rato platicábamos mi esposo y yo, pues a lo mejor no hay una referencia como tan directa en la escritura que nos hable de tal cual drogadicción. Y obviamente no solamente vamos a hablar o considerar aspectos de las drogas, ¿no? No sé, marihuana o cocaína o esas drogas comunes, sino también otro tipo de adicciones que también pues es como drogar al cuerpo, ¿no? Es liberar estos químicos para que el cuerpo de la persona sienta esa satisfacción, esa tranquilidad, que pueda evadir su realidad y puede ser a través del alcohol, puede ser a través de diferentes maneras. Sí, porque tenemos enervantes, ¿no? Tenemos hierbas, tenemos químicos, tenemos mismos medicamentos también, que los usan para drogarse o para todo esto. Igual le pudimos haber llamado adicciones en general, ¿verdad? Uh-huh. Pero el tema es porque han pedido consejería sobre algunas situaciones de una pareja en donde pues el que no es creyente usa esto y ahora este es el problema, pero eso puede desencadenar más problemas cuando el punto no se quiere tratar, porque hay que saber también pues qué se hace. La Biblia no habla de algo parecido, la Biblia, porque en los pueblos del pasado, incluido el pueblo de Israel, no tenemos referencias más que de los pueblos paganos. Uh-huh. ¿Verdad? Que usaban enervantes, fueran hierbas, como marihuana tal vez, no sabemos. Ahora, otro tipo de o el opio, pues desde Oriente es que traen el opio realmente, ¿no? Y no sabemos qué otro, hongos también, qué otro tipo de sustancias usaban.
En el Perú, por ejemplo, también hay hierbas. Entonces, es muy posible que en pueblos cananeos o incluso el pueblo de Israel llegó a conocer esto, pero evidentemente vemos que no era algo que estaba regulado en la Torá como una prohibición, porque seguramente pues no hacían uso de esto, ellos, no hay nada de esto. Incluso hay, déjenme decirles, ahorita se me vino a la mente, hay tonterías que a veces la gente dice, llegamos a escuchar en algunas personas hace unos años, que los ministros hacían uso de estas cosas para tener visiones, para los profetas, para tener visiones, revelación y todo eso. Y bueno, no tienen nada que ver. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente que se ha atrevido incluso para probar este tipo de experiencias y el consumo de estas cosas, decir que el creyente lo puede hacer para tener revelaciones o experiencias sobrenaturales, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, esas personas andaban buscando la ayahuasca. Ah, sí, ¿Dónde encontramos ayahuasca? Querían experimentar porque pues los pobres no tenían una espiritualidad, entonces querían experimentar algo sobrenatural y querían ayahuasca. ¿Ayahuasca sí. es? Yahuasca, creo que es yahuasca, no sé, pero yahuasca. El peyote acá en México, el ¿cómo peyote buscan también, el peyote? sí, que es un cactus, ¿no? Sí, es una cactácea. Etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de adicciones y todo, bueno, tenemos hasta adictivos en los alimentos que podemos comer. La misma azúcar es adictivo, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, son problemas menores que a veces eso, cuando uno está aprendiendo o reaprendiendo la nutrición y alimentación, como el hermano Orlando nos ha enseñado, entonces eso es sencillo y uno va cambiando de mentalidad y va pensando diferente, ¿no? Pero obviamente cuando hablamos ya de adicciones mayores, de estas sustancias que causan un trastorno, que causan una adicción severa, la hermana Sonia que anda por aquí nos podrá ayudar si nos falta algo de información, pero entran en el sistema nervioso, entran en las células, entran no sé hasta dónde, producen sustancias y las personas se hacen dependientes, ¿no? de todo eso, ¿no? Y queremos ir punto por punto porque siempre comenzamos con el ideal. ¿Sí? El ideal aquí, número uno, rápidamente, es la gente que viene de las naciones, si hay parejas, si hay uniones que vienen de las naciones y con esos problemas, como el mismo cigarro puede ser un problema de adicción, pues el ideal es que evidentemente una vez que venimos a la fe, pues seamos transformados a través de la palabra, a través del aliento santo y que con fuerza de voluntad y con oración o hasta con ayuno si es necesario, pues poder vencer adicciones, poder vencer estas situaciones, ¿verdad? Y empezar a desintoxicar el cuerpo, ¿sí? Con voluntad. La Escritura nos enseña a ¿cómo se dice? A tener dominio propio. Y hacer uso pues también de la ayuda mutua en pareja, etc. Ese es el ideal. Si tenemos una pareja que es mixta y que viene con él o ella con este problema, dentro del ideal también es que si él o ella viene con este problema y quiere ayuda, obviamente, y tiene toda la fuerza de voluntad, pues también ayudarle en el proceso, ¿no? El problema es cuando se viene y no hay la suficiente fuerza de voluntad o él o ella que tiene el problema, no quiere tener una solución al asunto hasta donde se llegan las consecuencias. Sabemos que estos vicios son un conflicto y pueden acarrear muchos más problemas económicos, de comportamiento en la sociedad, con la familia, etcétera. Y aquí el punto, pues, a qué procede, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque a veces en las consejerías pueden decir, bueno, ¿qué hago? Ya no veo solución. ¿Me separo? ¿No me separo? Si hay hijos, si no hay hijos. O usamos medidas más drásticas, ¿verdad? Porque por otro lado, hay personas que quieren, pero no pueden. Sí. Y entonces aquí la pregunta es, bueno,
hasta dónde llega la fe. Si no hay suficiente fe, hasta dónde llega el creyente para que use los recursos pues que el mundo ofrece, ¿no? Como terapias, como encierros, como todas esas cosas. De hecho, en las religiones hay hasta retiros y cosas de esas donde los tratan, donde nosotros conocimos personas que han estado con problemas de alcoholismo y se encierran en lugares de estos que ya obviamente ya después dicen ellos que tienen otros problemas dentro de, pero al menos con una, una forma muy rigurosa de trato al cuerpo y la vida, pues les quitan el alcohol casi a golpes. Sí. Pero eso tampoco es el caso, ¿sí? Y tampoco vivir otras experiencias religiosas, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos ir tratando estas cosas, no? Sí, y yo creo que se hace más complicado, como lo mencionabas hace un momento, cuando los involucrados son creyentes, o se dicen ser creyentes, porque efectivamente, y como lo ponen por aquí, justifican. Y más cuando no son vías tan agresivas, ¿no? Justifican, ¿no? Es que, y más ahorita que es legal, por ejemplo, acá en México, traer ciertos gramos de marihuana, es legal. Y es que es natural, es recreativo, es que, o por ejemplo, es una plantita, es una creación de Dios, dicen. O gente que tiene alguna situación de salud, no sé la verdad en cuáles aplique, pero que con alguna situación de salud, al consumir, por ejemplo, la marihuana, que ya ahorita ya es tan común, dicen es que me relaja, me siento tranquila o tranquilo y no me pasa nada. Es más, ni te das cuenta si ando, se dirá dopado igual, ¿no, verdad? O bueno, si traigo... Pues, bueno, dopamina es la sustancia del cuerpo que segrega, que ¿verdad? segrega, pero sí, a través de sustancias externas, ¿no? Entonces dicen muchos, ni te das cuenta, no me afecta en mi comportamiento, en mi trabajo, en mi relación con mi esposo o mi esposa, con mis hijos, todo tranquilo, no pasa nada, lo tengo y pueden estar así años, ¿no? Y dicen, es que, ¿cuál es el problema, verdad? Es natural. Entonces, eso se dificulta más si la otra parte pues no está de acuerdo y dices que a mí sí me afecta porque al final de cuentas no están en sus 5 sentidos. O sea, aquí el punto es de que independientemente de que no afecte o de que sea natural o todas esas pues cosas nada más de la carne para tapar un pecado, porque al final de cuentas, aunque no es algo que la Torah diga no te drogarás, ¿no? Como para decir es un pecado, pero se está atentando contra el ruach, contra el cuerpo, si es que la persona es creyente y no estás en tus 5 sentidos, ni para tu familia, ni para el Creador, porque entonces, ¿quién está manipulando ese cuerpo, no? Claro, ¿Quién te hace pensar y quién te hace reaccionar? Sí. Entonces, Y además, ahorita que mencionaba a mi esposa, porque a veces la gente cree que no es nocivo, pero sabemos que, por ejemplo, ya propiamente dicho, drogas como, no sé, cannabis, que es la marihuana y de su especie, realmente sí tienen un daño a largo plazo, a nivel ¿no? neuronal. Dependiendo si es moderado el consumo o y el ya tiempo, largo. ¿no? Sí, y que además obviamente pues también trae ¿cómo se dice? Un gasto que pues no es necesario, ¿no? Claro. Y además, por otro lado, pues ya viéndolo de forma de la fe, pues no hay ninguna necesidad. Si estás buscando algo que te llene, que te haga sentir diferente, pues para eso está la palabra, para eso está la comunión con los creyentes. Sí, es que por eso, o sea, si estamos hablando de un creyente o de una creyente que todavía o está arrastrando una situación del pasado y ahorita nada más la está como justificando con la Biblia, o no la vivía, pero ahora es porque alguien se la recomendó, por ejemplo, si tiene algún padecimiento y, ay, mira, con eso de que te puedes untar alcohol con marihuana en la rodilla, pues también, mira, es lo mismo y no te hace daño y entonces la gente empieza pues a aceptar esas recomendaciones y al final pues terminan haciéndose adictos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es algo que tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Por qué la gente creyente, o sea, ya sabemos que en el caso de los que matrimonios mixtos, por ejemplo, si es el cónyuge no es creyente y está en drogadicción, bueno,
tiene toda su historia que ya conocemos del mundo, del enemigo, cómo todo el tiempo busca pues esta descomposición de la sociedad. A través de eso y muchas maneras, pero en el caso de un creyente, verdaderamente no tiene plenitud en la fe, no tiene plenitud en el eterno, no tiene esperanza. O sea, si tuvieran esa conciencia de la fe y la esperanza que hemos recibido y que por día tras día estudiamos, analizamos y esperamos, pues yo creo que no necesitarían nada externo. Pero Claro, entonces esa persona realmente no ha sido renovada, no ha sido transformada. Yo creo que el primer paso es reconocer eso, que no han nacido de nuevo realmente, por lo cual están esclavizados todavía en el viejo hombre, ¿no? claro, esclavizados al pecado, esclavizados a la carne, ¿no? En este caso Sí. impera mucho la carne. Ahora, como les digo, hay de adicciones a adicciones, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, hay adictos a los refrescos negros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a cualquiera, por el azúcar, que es adictiva también. Ahora otro podría decir, bueno, ¿y por qué la gente usa, no sé, hierbabuena y de esos para hacerse tés, ¿no? Bueno, medicinales. Pero no es lo mismo que las otras hierbas que están el cuerpo pidiéndola y que está causándole sensaciones, Sí. están buscando esa felicidad, Y no la esa... ingieres igual. La claro, otra, pues te la haces en tecito y te toma sus propiedades, pero claro. la marihuana, la salvia y todas esas las queman. O sea, al Sí, final de sí, sí. cuentas es el humo y pues el daño también a los Sí, sí, sí. pulmones y a la gente que los rodea, ¿no? Sí, como dice por aquí Luis, igual aquí en México, bueno, no sé si en todos lados, pero aquí es Ah, más sí. común que salimos hasta con los niños, con la Sí. bicicleta, por ahí al Siempre parque, huele. siempre hay alguien que está fumando esta cosa, obviamente Sí, eso es olor horrible y sí, además pues tiene que ser dañino, ¿no? sí. Entonces, estamos hablando específicamente pues cuando haya una adicción con drogas de este tipo o de otras. Ahora, tenemos un grave problema porque al menos la marihuana, no sé, salvia, cosas de este tipo, peyote, yo qué sé, pienso que son un poco más tratables, no sé, pienso. El problema es cuando esto en la persona se vuelve todavía más grave y entonces empiezan a usar ya drogas Algo más sintéticas, todo fuerte, lo que ¿no? hoy día le llaman que cristal y que no sé qué El tantas cosas, fentanilo, que ahorita anda que está muy de moda. sonado, ¿no? Entonces eso ya va a causar serios problemas de salud en la familia, de economía, de muchos problemas que van a estar rodeando, ¿no? Entonces obviamente cuando lleguemos a esa situación también es saber qué hace el cónyuge creyente o la cónyuge creyente, ¿verdad? Respecto a esto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a leer algunas cosas que ponen por aquí. Dice Héctor, dice, yo era adicto al Red Bull, sentía que si no tomaba uno en la mañana o en la tarde no me sentía bien. Por ejemplo, ese tiene Ujú. también sustancias Adictivas. adictivas, ¿no? De hecho, droga. Sí. Dice por acá, es fácil ayudar a las personas drogadictas cuando la persona pide y quiere ser ayudada. Mi hijo estuvo dentro de la drogadicción y se le pudo ayudar gracias a la benevolencia del Eterno. Ahí está. Ujú. Dicen por acá, yo tengo un hermano que dice ser creyente y que escucha que los espíritus le hablan y ve cosas, pero sabemos que él Usó. usó una droga muy fuerte llamada cristal Ay, y como que le frío. le frió el cerebro. De hecho, esto se sabe mucho en este tipo de personas que usan desde la marihuana hacia arriba. Le llaman que andan en el viaje, Ah, sí. ¿sí? Que andan de hecho buscando el viaje. Sí. Y hay personas que llegan a tener sobredosis que no regresan, dicen. Y Ujú. entonces quedan mal, justamente quedan mal de asunto del cerebro, neurológicos. Y a veces, muchas veces vemos gente que anda ahí como mal de la cabeza, hablando solos, desasiados, como loquitos. Y Sí. no dudo que hayan tenido problemas de drogadicción fuertes, alguna sobredosis. Y entonces le dicen, se quedó en el viaje, ya no regresó. Entonces daña, realmente daña, ¿no? Bueno, Sí. dice, ahora están aprobando la marihuana recreativa, sí es lo que acabamos de decir, mucha gente se está basando en eso ya en las leyes para decir, bueno, lo puedo usar recreativamente, pero no sabe que está afectándose también su cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, dice, es triste ver las personas así cuando caen en drogadicción y no quieren reconocerlo y por lo tanto no puedes ayudar. Claro. Ese es el problema justamente que vamos a tratar de mencionar aquí y cuáles serían las posibilidades.
Fentanilo, un ejemplo de una droga mortal es el fentanilo, ahí está. El fentanilo es un analgésico narcótico con una potencia de al menos 80 veces de la morfina. Ay. Imagínense nada más. Eso es lo que está tratando hoy día a nivel nacional aquí en México y Estados Sí. Unidos. Hubo una cumbre aquí de presidentes y trataron este tema porque Estados Unidos es el consumidor número 1 de todas estas sustancias, marihuana, cocaína, heroína, morfina, fentanilo, todas estas Uy. cosas y es un grave problema de salud. Ujú. Milagro, dice mi esposo, hace mención que si aún siendo conscientes nos esforzamos en el dominio propio de nuestras reacciones, cuando más dificultoso es manejar nuestras reacciones ante las adicciones. Bueno, ujú. Dicen por acá, yo tengo por parte de mi hermano mayor, tiene 3 hijos, están en drogadicción hace 2 años, hombres y una mujer, es duro, le duele a uno mismo, bueno, y a veces ya no pueden salir, ¿verdad? No tienen dominio propio ni fuerza de voluntad. Sí. ¿Qué más? Sandra dice, mi esposo por 30 años trató de dejar el cigarro y no pudo en su propia voluntad y cuando vino a conocer el Eterno hubo una transformación en su vida y dijo no más, hace 5 años saltados al Eterno. Hay muchos casos, por ejemplo, incluso fuera de la fe, que gente realmente decide, ¿verdad? Hay veces que gente, como dice, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Cuando ya Sí. sabe que lo está persiguiendo la calaca flaca, ¿saben qué? Deja el cigarro. Hay veces que Sí. es por susto, Sí. hay veces que porque es convicción y sabes que sí, ya de plano. Y qué bueno, a veces cuando la palabra, la fe hace esos cambios, pues también lo puede hacer, por supuesto. Ujú. El Todopoderoso puede hacer esto y más. Aquí pues el punto es cuando la persona está de veras deseosa de cambiar, ¿no? Como ya pusieron por ahí. Sí. Porque por otro lado, ha habido quien pide ayuda, oren, ayúdenme, todo eso, por alguien, por este tipo de temas o por otros, pero si la persona no quiere cambiar, pues de Claro. nada sirve que se hagan cadenas de oración en todo el continente y la persona no quiere cambiar. Sí, eso hay que tenerlo también en cuenta. La gente cree que a veces si se ora y a otros están orando van a cambiar las cosas, pero bueno, aquí se trata de la persona. Sí. Dice por aquí Noralba, crocodil, conocida como la heroína de los pobres o droga caníbal, vean, es una de las drogas más peligrosas del mundo, puede causar una amplia gama de problemas de salud graves. Yo no conocía Uy. esta cosa, men. Dice Diego, entre mundanos, dice también se separan, dice, conozco a alguien que de 2.500 que ganaba a la semana gastaba mínimo 1.500 en droga. Vean, a los 3 meses se divorció. Pues, obviamente esto trae todos estos problemas, ¿no? La metanfetamina, dice por acá, la droga puede causar aumento del ritmo cardíaco, subida de la presión arterial y daño a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, por supuesto. Todo esto obviamente ya va a causar graves problemas que muchos de esos no son reversibles. Ajá. Evidentemente sabemos de todas estas drogas ya sintéticas, tratadas químicamente. Aquí en México, pues esto es del dominio público. Los que trafican, desde que siembran, procesan y trafican, nadie usa drogas. ¿Por qué? Bien que saben. Porque saben, y hay un documental por ahí en internet de cómo se hace, por ejemplo, la cocaína, y son más químicos que otra cosa, ¿no? Ay, no. Entonces, saben que eso es un problema grave de salud, por eso está penado, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto pues es, ahí está este gran problema en la unión y qué consecuencias se pueden acarrear cuando se toman decisiones, cuando sí, cuando no. Sí, hay casos en los que es tratable o es manejable la situación. De pronto, sobre todo con las mujeres, ¿no? Puede que no se sientan bien de aceptar o de tener que estar con un esposo que padece una situación de alguna adicción y obviamente cuando hay hijos, de pronto dicen, pues, ¿qué hago? Lo dejo, me voy con los niños, me quedo, le ayudo, pero a la vez no quiere o no puede, no tiene fuerza de voluntad para ser ayudado. Entonces, de pronto dicen, bueno, ¿qué hago? Y una de las cosas que comentábamos mi esposo y yo es de que por un lado no hay algo tajante que indique que es causa de separación, ¿verdad? Claro. Obviamente
todos sabemos que nadie puede estar con una persona que afecte a la familia, ¿no? De diversas formas, de manera psicológica, de manera económica, física, etcétera. Pero muchas veces la situación de la drogadicción de la persona tal vez no es tan alarmante, ¿no? No es tan, todavía es tratable o manejable, y la persona que no es adicta puede todavía hacer uso, pues sobre todo si está en la fe, de esa oración, de esa fe, de ese dominio propio también para tratar las cosas con sabiduría, porque se requiere también tener este análisis, ¿no? De las circunstancias, y probablemente pues no está afectando tanto a la familia esa adicción. Podríamos decir que puede estar ahí para apoyar a su esposo o a su esposa, y que efectivamente el Eterno puede hacer un cambio en esa familia, ¿no? Pero por otro lado tenemos situaciones en las que ya se desborda todo en lo económico, en lo físico, en lo psicológico y demás, y que definitivamente pues no es apropiado, no es sano, y tampoco tienen por qué aguantar eso, Claro, ¿no? claro. Entonces, lo que nosotros tratamos de considerar aquí es de que va todo en función a las circunstancias, ¿no? No podemos decir, si tu esposo o tu esposa tiene una adicción, sepárate porque no está bien, es un pecado y no tienes que estar ahí. O sea, no podemos ser así como tan tajantes, y sobre todo cuando hay niños, ¿no? De por medio, y cuando la situación todavía tiene una esperanza, Claro, ¿no? sí. Entonces, Sí, yo creo que ahí comienza primero la persuasión, la convicción al cónyuge o a la cónyuge de que puede cambiar eso, ¿sí? De que puede haber ayuda profesional para ayudar a esto, ¿no? Es decir, ir agotando los recursos, ¿no? Incluso hace sí, rato hablábamos y yo le preguntaba a mi esposa hasta qué momento, por ejemplo, aquí tenemos unos vecinos, no son creyentes, y el hijo pues ya tenía problemas serios, y un día de pronto desapareció porque pues, lo mandaron los papás a alguna rehabilitación, yo no supe más detalles. Y bueno, salió y parece ahí andaba otra vez trabajando y todo, y y parecía que ya andaba parece bien. que andaba bien, pero aquí a otros vecinos de acá al lado, igual de vagos, parece que lo incitaron otra vez, y un día mi esposa dice que pues se lo llevaron igual a la fuerza porque pues estaban ahí forcejeando y él gritando, ¿no? Sí. Pero lo más seguro es de que los padres, ahora aquí son los padres, Ujú. aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo, por ejemplo, una esposa creyente pudiera tomar esa decisión con su marido no creyente, o simpatizante, o no creyente, y que a lo mejor los problemas no son tan graves, pero ella quiere como que llegar a las últimas circunstancias, ¿verdad? De decir, pues ni modo, voy a tener que llamar a los profesionales y que se lo lleven y que lo encierren y que lo pongan en tratamiento. Déjenme decirles que aún en el mundo ha habido gente, yo me acuerdo en el cristianismo, que ha habido familias, por ejemplo, que han hecho eso con miembros de la familia en alcoholismo Mm. o en drogadicción, y que después del tiempo dicen, qué bueno que lo hicieron, me ayudaron, yo no podía, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, no es algo que esté de más, ¿eh? O que no deba de O que no deba de hacerse, hacerse. Pensando lo digo porque muchas veces hay lugares en donde dicen, no, hermano, no tiene que llegar a esas instancias de pedirle al mundo, en la oración, el ayuno, usted sea ¿no? Ujú. perseverante, pero si la persona no quiere, ¿verdad? Y ya está afectando, Y ya está ¿no? afectando Tanto. la economía, está afectando la unión, está afectando incluso cuestiones con los hijos, de un mal testimonio, por Sí. ejemplo, ¿no? O cuando ya los hijos están creciendo, están viendo, pues mi papá, pues también van a hacer lo mismo, ¿no? Sí, Ujú. sí, imagínate cómo se sigue esa cadenita, y lo que estarían afectando a sus hijos en el futuro, que a lo mejor no sé si el padre es alcohólico, a lo mejor no van a terminar en el alcohol, pero sí en otra drogadicción, en otras sustancias o en otras actividades que sean perjudiciales para su salud, pensando en que es por recreación o porque lo necesitan para Ujú. desahogar ansiedades que no saben manejar, y que como ven que el papá las trata o la mamá las trata de cierta manera, pues ellos también en algún momento van a imitar, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, están hablando también de
medicinas como formas adictivas, porque hay personas que entran en un tratamiento y obviamente pues la medicina pues son fármacos realmente, ¿no? Porque hay que saber diferenciar entre un analgésico, un etcétera, y a veces cuando se usan fármacos pues obviamente trae una solución momentánea, pero también sí evidentemente a veces el problema es crónico, permanente, y pues la gente se vuelve también adicta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esto, ¿no? Bueno, dicen por acá, conozco a un, entre comillas, padrino de un anexo, platicaba que hay anexos, entre comillas, decentes, pero unos de plano muy horribles donde hay violaciones de todo tipo, matas o mueres. Sí, es algo que se escucha mucho, ¿no? Pues allá donde vivíamos en Cuernavaca, la casa en donde, bueno, no la casa donde vivíamos nosotros, una de las propiedades dentro de esa zona, era antes un centro de rehabilitación por parte de los católicos, ya saben que hacen sus obras altruistas y todo esto, ¿no? Filantrópicas y era un sacerdote el que estaba a cargo de esa casa de rehabilitación pues creo que era de todo, no era solo de alcohólicos, ¿verdad? No Bueno, estoy seguro. pero sí, hasta la gente se espantó cuando llegamos a vivir ahí porque decían, es que no los asustan, es que ya saben, las leyendas urbanas, porque se hablaba de muchas muertes justamente ahí por todas estas situaciones, ¿no? Y sí, es algo que ya se sabe y por supuesto que debe ser una decisión muy complicada, en todo caso, pues a dónde lo mando, a dónde Sí, pido ayuda, ¿verdad? claro. Pero definitivamente, pues como dice, hay lugares que pueden proponer, como los típicos que son de los cristianos evangélicos, ¿no? Y que quieren transformarlos a través de la evangelización con todos sus métodos de los alcohólicos anónimos y eso, pero les meten también aquellas doctrinas, ¿verdad? Y sí, la Claro. gente sale, o sea, realmente, pues las personas, por ejemplo, que hemos tenido oportunidad de conocer sus testimonios de este tipo, sí salen con el cristianismo. Pero bueno, pues hay diferentes recursos tal vez, pero ya estamos hablando de esas instancias que lo requieren porque ya no hay otra y porque verdaderamente hay ese interés, esa preocupación y esa necesidad porque la persona pues sobreviva, porque estamos hablando a veces ya de vida o muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a lo mejor en esos casos recurrir a profesionales de la salud, no tanto esos Claro. grupos religiosos y de disciplinas de corte masónico y etcétera, ¿no? Porque pues Sí. sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Todo bueno, son como recursos que están allá afuera cuando obviamente la persona, cuando la o el creyente puede hacer algo por su cónyuge. Por otro lado, cuando ya de plano pues la situación es muy complicada, ¿sí? Porque como ya dijimos al principio y mi esposa dijo en la introducción, en la Torá no hay específicamente algo que dice no te drogarás. ¿verdad? Tenemos sí el principio bíblico del alimento, de la O del comida, alcohol. la comida kasher, Levítico 11, etcétera, todo. Y de ahí el único conflicto que vemos que descontrola a los israelitas, comenzando con Nadab y Abiú, cuando se prohíbe que tomaran vino al entrar al santuario, pues es como que tenían esta adicción, ¿sí? Tenían este problema de adicción, lo cual les causó un descontrol. Fíjense, es alcohol. Estamos hablando ahí de vino, de fruto de la vid fermentado, que es yain. Acuérdense que en hebreo es yain y shahar, que son dos bebidas embriagantes. Shahar es más fuerte. En la Torá hemos dicho que esto se permite, se usaba en tiempos festivos, etcétera, pero vemos en la Torá que viene un problema de adicción, ¿sí? De adicción por estas bebidas, lo cual causa un juicio del Eterno a Nadab y Abiú. Y también posterior en el pueblo de Israel vemos también que esto se sale de control. En la época de los profetas vemos una reprensión del Eterno a través del profeta Jeremías, me parece,
donde dice hay de los que se la amanecen, emborrachándose, embriagándose y todo eso. Sí. Es decir, ya era un problema de salud en Israel. Seguramente había israelitas que ya tenían este problema adictivo y es juzgado severamente. Entonces, ya esto nos da la pauta, evidentemente, de que si es nada más, imagínense, bebida fermentada, evidentemente puede ser cualquier otro tipo de adicción. Sí. ¿Sí? Más sobre todo cuando estamos hablando de enervantes y de químicos e incluso de medicina también, porque hay veces que se hacen farmacodependientes, ¿sí? De algunos medicamentos por problemas que traen también, obviamente que ya hemos hablado de salud, ¿no? Sí. De hecho, ponen aquí también barbitúricos. Estos medicamentos utilizados inicialmente para tratar la ansiedad y para ayudar a conciliar el sueño, anulan algunas regiones del cerebro. Y esto como es tan, pues, recurrido, ¿verdad? O sea, realmente no lo ven como algo, ay, está mal, no puedo dormir, pues me tomo, digo, yo tengo una familiar ya mayor, que escucho eso, ¿no? Es que no podía dormir y me tomé no sé qué cosa, ¿cómo le llama? Y ya, pude descansar. Y aunque no es dependiente de eso para dormir cada noche, pero es muy fácil. Es que si no puedo dormir, pues ya sé que me puedo tomar tal cosita pero así empiezan, ¿no? Entonces, obviamente, hay que estar enterados, hay que, pues, tener esta información para poder analizar, ¿no? Si la persona va encaminándose hacia algo que ya le puede perjudicar en el futuro. Entonces, finalmente, como resumiendo esta parte, no es causa de divorcio, a menos que estén padeciendo una circunstancia que ya está afectando totalmente, no solamente la armonía de la familia, sino su economía y demás. Sí, obviamente es mejor separarse en esos casos. Y es mejor por muchas razones, no solamente por la consagración de la persona que es creyente, sino porque a veces es más fácil ayudar desde fuera que desde dentro, porque estando conviviendo juntos, de pronto se hacen como mucho pleito, todo el tiempo, pues como están ahí y uno no está de acuerdo y el otro no lo quiere dejar, y a la vez son como codependientes, porque a veces si la mujer no trabaja y el esposo es el que lleva el sustento, o trabaja por su cuenta y están los pleitos también económicos porque se fuga el dinero en esas cosas. A veces es mejor estar desde afuera y desde afuera tratar de apoyar y obviamente consagrarse, por supuesto, porque el hecho de que se separen, y como lo hemos mencionado siempre, no quiere decir que ya pueden rehacer su vida por otro lado con alguien que está en la fe, que sí entienda y todo esto, sino que finalmente el propósito es no seguirse afectando y tratar de encontrar una solución incluso con el apoyo de los familiares. A veces esto también pues es algo importante, ¿no? Y en casos en los cuales no hay ni familiares cercanos de él o de ella que no es el adicto o la adicta y la persona no quiere salir de ese hoyo y la persona está, a mí no me importa, yo quiero esto y es lo que yo decido, es mi cuerpo, es mi vida, ya saben, pues las filosofías, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué más puedes hacer? O sea, si ya la persona no quiere aceptar la ayuda, si no hay familia de por medio, a veces no hay ni hijos, ¿no? Que los complique un poco esta decisión. Por supuesto que lo mejor es alejarte de una persona así y consagrarte al Eterno. Sí, íbamos a mencionar este principio que pone aquí Nora sobre lo que dice Shaul de Tarso referente a las separaciones. Acuérdense que cuando estamos hablando de esto no estamos hablando de divorcio, ¿sí? Y posibilidades de otras nupcias, no. Estamos hablando, como dice Shaul de Tarso, separarse. A veces esto es bueno por un tiempo, porque si el cónyuge o la cónyuge que tiene el problema de veras ama, de veras tiene la capacidad, ¿verdad?, de recapacitar y de cambiar eso, lo va a hacer. Para eso es la prueba, ¿no? Es decir, la separación. ¿Sabes qué? No te veo que tengas ninguna intención, esto no conviene. ¿Por qué? Porque ya hay problemas económicos, ya hay problemas incluso de violencia, ya hay un mal testimonio, ya hay problemas a lo mejor con los hijos, todo eso. Cuando ya todo eso, justamente el principio es a paz nos llamó el Todopoderoso, ¿no? Así que no podemos convivir con alguien que no deje consagrar mi vida ni a mis hijos, ¿no?
Entonces, de ahí viene esto, temporalmente, y dice Shaul de Tarso, y no se vuelvan a unir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa oportunidad. Cuando de plano el cónyuge o la cónyuge que están con este problema, de plano van a seguir viviendo toda la vida así, entonces quien ha decidido alejarse, pues se va a consagrar. Eso no quiere decir que ya, bueno, ya se perdió, ahora bueno, busco otro, ¿no? U otra, ¿no? Sí, No. no. Ajá. Sí, Y eso es también importante. estoy leyendo aquí, también escribe en sustancias de abuso habitual, dice, la mayoría de las sustancias de abuso pueden alterar el razonamiento y el juicio del valor a una persona, lo pueden conducir a riesgos para la salud como la adicción. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, bueno, yo no soy drogadicto, yo no abuso, es recreativo o me ayuda en tal problema, todo eso. Pues eso es justamente también eso habitual que se puede hacer y que imagínense en un momento por algún factor dentro de la familia que se tenga que interrumpir, Ujú, puede entrar en violencia, ujú. puede entrar en desesperación. Si hacemos una prueba con ese tipo de personas que ya están habituadas y que dicen, bueno, no, yo me controlo, yo no soy drogadicto ni nada, pero se los remueven, van a ver que van a entrar en En una ansiedad, en crisis, depresión, en una crisis. sí. Ese es el problema, de que no pueden vivir de una forma natural, normal, saludable. Es que lo hacen parte de su organismo. Lo hacen parte de su organismo, ¿no? Igual Sí. que las medicinas, igual que otras cosas, igual que la Coca-Cola, que también Sí. todos, que son adictivos y que si se los quitas están ansiosos, ¿no? El O el Red cigarro, Bull, ¿no? Que nos el Red ponían Bull hace que ponen rato. ahí, este tipo de bebidas Sí, energetizantes y todo eso, sí. incluso la melatonina, alguien dice por aquí, bueno, a veces la recetan porque tienen algún trastorno, que no pueden Ajá. dormir, etcétera, bueno, es para dormir, ¿sí? Eso la genera el cuerpo cuando viene la noche, pero a veces hay algunos trastornos y bueno, está bien mientras tanto, pero también hay que tener cuidado de no hacerse dependiente, ¿verdad? Sí. De la melatonina, Es por que hay ejemplo, que ¿no? evaluar por qué no se está produciendo la melatonina de forma natural. También es otra cosa. Y ya cuando analizan qué es lo que está creando esa reacción en cadena, entonces es mejor irte al origen y tratarlo. Por ejemplo, no sé, algo tan sonado y tan común, ¿no? Los niños, por ejemplo, que si les das chocolate en la noche no te Claro, duerme. O sea, claro, son claro. cosas que dices, bueno, es que a lo mejor estás consumiendo muchos azúcares de noche, carbohidratos, demás, qué sé yo, que ya con el tiempo, el deterioro, la falta de una alimentación consciente, pues obviamente pueden ocurrir estas cosas y es mejor irte al origen y tratarlo que estarse todo el tiempo, pues medicando así, ¿no? Claro, claro. Dice por aquí Dice, Jackie, durante un estudio que realicé sobre depresión, una conclusión que hice es que incluso los medicamentos, entre comillas, antidepresivos, se vuelven una adicción, pues las personas que lo llegan a tomar, no todos, llegan a sentir que tienen la necesidad de tomar el medicamento para no sentirse tristes mm, todo el tiempo y ya es una necesidad que tienen que dejar, que tienen que dejar de buscar métodos para salir de la depresión. Así es, y se vuelve una cadena uno tras otro, ¿no? Y sí. buscando. Bueno, aquí ponen también que la sobredosis de melatonina también puede causar, dice aquí, aturdido o adormecimiento durante el día, causar pesadillas, Mm, sueños extremadamente vívidos por la noche, etcétera. Entonces, al final, todo obviamente externo va a tener una repercusión, ¿no? En sí. este caso, pues lo mejor, como dice mi esposa, es tratar de origen cuál es el problema, una mala alimentación, un no dormir bien, etcétera, todo Falta de eso, actividad alta actividad física. física. Bueno, puede haber muchas cosas y para eso obviamente para eso está el hermano Rolando, que también él ayuda mucho en estos casos, Sí, ¿no? recurrir, ¿no? A ese Sí, apoyo. sí. ¿Qué más por ¿Qué más? acá? Dice, acuden al medicamento, dice Jackie Luz, y el momento que uno trata de dejarlo, cualquier medicamento o droga, finalmente se sienten los efectos Ujú. secundarios, así es. En inglés es Withdrawals. withdrawals, y es, bueno, no sé si es así, y eso los lleva a regresar a ello. Así es, y se hacen dependientes de una u otra cosa, ¿no? A veces, la solución resulta ser otro problema, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Entonces, este tipo de casos sí son muy complicados. Obviamente en la Torá no hay cosas tan específicas, pero basado en los principios, pues entendemos que a paz hemos sido llamados, a santificación, a consagración, a salir de este mundo. No podemos vivir, así como no podemos vivir esclavizados a los pecados del mundo, tampoco podemos vivir esclavizados a las personas que tienen una esclavitud mayor, ¿no? En este caso la drogadicción, vicios Sí. y cosas tan
cautivas, por supuesto, ¿no? Sí, ya dijimos al principio, porque no va a faltar que no, que el Señor esto, que el Señor es similar. Bueno, ya dijimos al principio que el Eterno puede hacer todo. Aquí la cosa es que la persona, el cónyuge que está afectado, pues reconozca y entre en ese proceso de teshuvah, ¿no? En esa actitud de teshuvah. Sí, yo creo que valdría aquí la pena mencionar acerca de tener cuidado con iniciar a una especie de drogadicción a los niños, porque cuando los niños son muy pequeñitos y lo que hablábamos hace unas entregas, ¿no? Y no les enseñamos a gestionar, a controlar o sí, a tratar con sus emociones, las ansiedades y esas cosas que se sufre de grandes, es porque muchas veces también los niños de pequeños, ante una situación que se les salía de control, a veces es como lo del chupón, ¿no? El niño está llorando, tiene algo, pero que le das un calmante, ahí le das el chupón, ¿no? Sí, sí, sí. O más grandecitos, porque lo llegué a ver, pequeñititos, que no se calmaba el niño si no les dejaban darle un trago a la Coca-Cola, ¿no? O al juguito, o le daban un dulce, o sea, esas cosas de que me siento ansioso por algo y me das otra cosa para que, ay, como que me satisfaga el paladar y entonces el cuerpo se siente, no importa que no le solucionaron, a lo mejor el niño lo único que quería era, no sé, que lo abrazara la mamá y estaba llorando, pero le dan otra cosa y bueno, ya se calmó, pero al final también eso es como un entrenamiento, Sí. pienso yo, del organismo de los pequeños que cuando son adultos. Por eso muchas personas dicen, es que yo soy, por ejemplo, adicto al chocolate, ¿no? Y es que es una cosa que los calma, pero ¿por qué? Porque es como un trabajo que ya viene de tiempo atrás con los papás de cómo criaron el cerebro del niño a enseñarlo a calmarse con no solos, no ellos mismos analizando, razonando y reconociendo sus necesidades, sino agentes externos, ¿no? Sí, eso es importante porque, por ejemplo, hay muchos niños que lo están acostumbrando, por ejemplo, a la tecnología, ¿no? Las También. celulares diario, todo el tiempo, lo que piden. Y hay un estudio muy serio en donde está hablando que obviamente todo esto causa ¿cómo se dice? La glándula de la felicidad, el químico, la dopamina, La la oxitocina, y oxitocina dopamina. y todo eso obviamente genera felicidad, genera tranquilidad, genera un desahogo, relajo, y entonces se empiezan a ser adictivos a estas cosas. De tal manera que los niños están creciendo, sobre todo esta generación, creciendo con esas necesidades y entonces siempre van a estar buscando algo. Si nos damos cuenta, ese es un poder del enemigo, porque entre más las personas, las almas, están buscando que su carne, y a veces no son drogas necesariamente, ¿verdad? Pero pueden ser otras adicciones como estas, menos busquen del Eterno, menos busquen de la palabra, menos busquen de la comunión con el Creador, ¿verdad? Es endorfinas, sí. Ajá, de endorfinas, gracias. ¿Sí? Y todas estas sustancias, porque algo que pasa en la iglesia, por cierto, están dejando las iglesias donde se dopaban con la danza y los gritos y todo, y la endorfina y todos estos químicos, pero ahora lo están siguiendo en las redes sociales, con los amigos, con esto, con lo otro. La cosa es de que somos seres, ¿verdad? Que ya caemos en esa situación. Y ahora eso es importante porque va a repercutir mucho en la salud espiritual de una familia, de los hijos, ¿sí? Y bueno, y lo digo, ya lo hemos hablado, lo he dicho yo en estudios, lo digo porque esto va a llevar a que vengan después drogas, ¿sí? Siempre van a querer de algo más fuerte y al rato van a buscar ya más sensaciones más fuertes, ¿no? Y entonces mejor hay que cortar eso para que en el futuro no haya este problema, ¿no? Sí, obviamente, bueno, aquí nos fuimos un poquito hacia atrás hablando de cómo probablemente ese adulto en cuestión dentro de la drogadicción o alguna adicción llegó ahí, ¿no? Que su origen pudo haber estado en su crianza, o sea, no sabes desde dónde puede venirse y después de adolescentes si no hay padres presentes, si hay mucha ociosidad y todas, pues que buscan algo que les satisfaga, como ponen aquí,
contentamiento pasajero, pues sí, o sea, la música y esas cosas que en el momento ahí como que parece que te dopan porque estás tú así muy tranquilo o feliz o lo que sea, escuchando o haciendo alguna otra cosa, ¿no? Pero que al final pues tampoco da ningún fruto, cosas que realmente nada más son para el ratito pero no producen nada, no vienen de forma natural, sino que las generan a través de algo externo. Entonces ahí está la cadenita y es también importante entender esto, las personas que tienen a su esposo o a su esposa en esta situación para como saber comprender su mentalidad, ¿no? ¿Por qué está ahí y cómo lo pueden ayudar? Y si es a través de la fe, pues ayudarles a encontrar este contentamiento en la fe, en la esperanza, en el eterno, en la vida que Él permite y efectivamente el eterno puede hacer una renovación, ¿no? Claro, en la palabra vemos testimonios hablados por los apóstoles, por ejemplo, Shaul de Tarso, en donde llega a escribir, desead como niños Ujú, la leche no adulterada. ujú, Y pone este ejemplo como recién nacidos, que la palabra empieza a saciar todo deseo de la carne también. Es decir, no sé quién lo experimentó o incluso si lo siguen experimentando, porque es algo que como creyentes se puede volver como una adicción, la palabra, es decir, siempre estar meditando en ella, pensando, reflexionando, y eso es lo que realmente da el fruto, porque el enemigo sabe que el alma va a estar buscando algo, lo que sea, sean videojuegos, sea tecnología, lo que sea, otras cosas, o hierbas, lo que sea, pero cuando vemos esto, Pablo menciona de creyentes que en otro tiempo, sobre todo los corintios, dice, tenían otros vicios de la carne, ujú. cualquiera que sea, ¿sí? De corte hasta sexual, etcétera. Y quién sabe si en ese momento había algunos con desórdenes de drogadicción, no sabemos si en ese momento había algo, tal vez sí, Ujú. porque eso de fumar hierba viene desde mucho antes, ¿no? Entonces, de hecho antes lo hacían diferente, tenían unos tubos ahí, quién sabe cómo le hacían, ¿verdad? Las shishas, ¿no? Ajá, En Oriente. en Oriente, ¿no? Entonces, lo Ujú. más seguro es de que sí podía haber existido algo como eso. Entonces, cuando Pablo toca ese punto, es importante ver que sí, en la fe, el Padre puede restaurarnos, renovarnos, desintoxicarnos, limpiarnos, Sí. ¿sí? Y empezar como bebés, desde como recién nacidos, como bebés, como creyentes, aunque seamos grandes, a desear la leche no adulterada. Es la palabra que ahí va a empezar a saciar nuestra mente, nuestro ser, y vamos a estar hambrientos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Aquí es donde queremos llegar. Sí. Por eso dijimos hace rato, cuando la persona entonces no quiere, cuando la persona de plano no ha experimentado nada, no ha sido de nuevo, vuelve o anda en sus vicios, pues entonces se tiene que tocar el tema diferente, ¿no? Sí, o cree o sea, es creyente y cree que no hay problema, cree que está bien y como ya lo dijimos y lo justifica, ahí también ya se hace un conflicto porque es como tu palabra contra la de la persona, ¿no? O sea, mientras él o ella dice, no es que no hay problema, no hay prohibición, o Mm. sea, eso de entrada, ¿verdad? Es que no hay prohibición, no hay nada que diga, no harás esto, no consumirás aquello, entonces pues todo está bajo control, todo está bien. Ahí se hace una situación que ya la otra parte que no está inmersa en esto, pues tiene que tratarlo con sabiduría, con oración, con el testimonio también, y porque es como una falta también de madurez, ¿no? En esas personas, porque es así como lo dije, como un niño o una niña que requiere de su chupón para calmarse, ¿no? O sea, es falta de madurez de esa persona porque no encuentra una manera inteligente y por sí misma de solucionar una tristeza, una Una ansiedad, una depresión. depresión, una preocupación y rápido el cigarro, ¿no? Sí, 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 o los antidepresivos, como pone aquí Ana, dice que tiene una conocida de su edad con 240 libras, imagínense, y toma pastillas contra la ansiedad y se está haciendo adicta. Luego añade en la high school que iba mucho sobrepeso y por ello la necesidad de antidepresivos, y de ahí comienza la drogadicción. Ujú. En la juventud hay muchos problemas de depresión, de, ¿cómo se dice?
de aspectos del, ¿cómo se dice? De autoestima, porque vivimos en un mundo bombardeado totalmente de la apariencia, ya saben, ¿verdad? La juventud, todo esto, y como muchos no están al nivel de lo que el mundo ofrece, sobre todo las que están sobrepeso, las que tienen una apariencia que dicen, o también esos que la bulimia, todas estas cosas, anorexia, empiezan este tipo de reacciones y obviamente muchos van hacia los antidepresivos. ¿Por qué? Porque ya tienen problemas, ¿verdad? Con lo que el mundo es engañoso, ¿no? Sí, o hace años supimos de un matrimonio, una pareja, que ya tenían un hijo y ella tenía sobrepeso, pero pues no era como por una enfermedad que a veces, ¿no? Que la tiroides o alguna situación que se suben de peso y no lo pueden controlar tan fácilmente como cuando en este caso por la alimentación. Él era delgado, pero él consumía marihuana y se lo ofrecía a su esposa, le decía, para que bajes de peso, ándale, porque él bajó mucho de peso. Entonces, ándale, mira, para que, o sea, imagínate los dos padres, digo, él no lo hizo, porque para ella era eso, pues, ¿cómo me voy a drogar, no? Claro. Entonces, nunca lo aceptó, pero le insistía y era una cosa ya, pues, triste, ¿no? Ver cómo el hombre buscaba tantos recursos para poderse fumar esa cosa porque ya ni papelitos tenía y agarraba hasta objetos de la casa, o sea, unas cosas que tú dices, la gente entra en una especie como de demencia por eso, la verdad es de que, y es difícil, y esta mujer no lo dejó, esta mujer seguía con él, lo trataba de ayudar, varias veces ingresó a los anexos esos que se conocen en la frontera y igual le fue súper mal y lo maltrataban, entonces salió. Y sí, son situaciones muy complicadas, pero que pues siempre ahora sí que mientras hay vida, puede que haya esa esperanza para esa persona cuando las cosas no sobrepasan, ¿no? Sí, aquí ponen los niños que tienen TDA, que son déficits de atención, necesitan tomar fármacos controlados. Bueno, eso no sé hasta dónde sea un problema de salud, porque también hemos escuchado muchos testimonios y muchas evidencias de que cualquier hiperactividad, a veces el niño está tan sano y tan lleno de energía y a veces a lo mejor una mala alimentación que está viviendo, pues ya le califican TDA y ya para todo le quieren poner fármacos, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado de no llevar a sus hijos a esos extremos de que estén medicados con estas cosas, nada más porque alguien les diagnosticó estos aparentes problemas de salud, ¿no? Ahí hay otras soluciones, ahí hay cambio de alimentación, ahí es supervisión de lo que se comen, porque a veces, imagínense, dulces y jugos y químicos y comida procesada y todo eso. Cerealitos, ay, es que mira tu cerealito. Los famosos cerealitos, ¿verdad? A veces en vez de darles hay que quitarles. Sí, entonces TDA no es comilona de excesos de calorías. Sí, ¿no? Muchas veces sí son situaciones que se pueden, pues sí, solucionar a través de la alimentación libre de metales pesados y todo esto que ya es a estas fechas muy difundido y es solamente pues acercarse a las personas adecuadas, porque si quieren tratar este tipo de situaciones de la manera tradicional, pues va a ser el círculo vicioso, ¿no? Pero pues hay que buscar las alternativas. Bueno, aquí ponen lo que mencionamos hace rato, juca o pipa de agua, utiliza carbón para calentar la shisha, una mezcla compuesta de sustancias herbales con sabor. El tabaco es un ingrediente popular y común en la shisha. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, de ahí va viniendo este asunto, porque después de ponerle hierbas medicinales, pues se encontraron por ahí con estas y entonces ya les gustó y al rato le hicieron cigarrillos, etcétera, ¿no? Sí, claro, todo tiene un origen. Además de los químicos, porque muchas veces dicen, bueno, es que el tabaco no es tan malo, es el alquitrán y todos los químicos que trae, bueno, lo que sea, al final también daña, por supuesto, el pulmón y está corroborado también, ¿no? Y al medio ambiente y a los no fumadores, que al final son fumadores pasivos, ¿no? Que les llaman, ¿no? De hecho, causan peores daños, ¿no? Sí. Bien. Bueno, realmente, como ven, pues no hay mucho que explayarse en cuanto a lo que en la Biblia podemos pues rescatar sobre el tema de las adicciones
y más bien hay que, por una parte, y qué bueno que se toquen estos temas por cuestión de los papás, ¿no? Que tienen hijos, que en un futuro pues no vayan a crecer con este tipo de tendencias por la crianza que ya mencionamos. Por un lado, eso está muy bien que lo menciones. Y por otro lado, ya cuando son estas circunstancias, pues aquí toca evaluar dependiendo de la situación que está viviendo la pareja. Si es algo que ya está causando, por ejemplo, afecciones económicas extremas, por supuesto hay que tomar decisiones y pues no es de que algo esté bien o esté mal, es que la verdad cada familia y cada mujer o cada esposo pues sabe, ¿no? Cómo están las cosas y qué decisiones tiene que tomar y esto no es algo que se tenga que como juzgar o penalizar porque, ay, ¿por qué hizo esto? O ¿por qué lo dejó? O ¿por qué no lo deja? Y la gente a veces está ahí pues entrometiéndose en algo que no sabe ni por lo que está pasando a la otra persona. Entonces, aquí lo que nos queda pues es analizarlo y que las personas puedan tomar las decisiones que consideren las más apropiadas según sus circunstancias. Claro, porque va a haber de casos a casos, va a Sí. haber grados, podemos decirle grados o avances. Como ya dijimos, cuando ya se convierte en un problema serio, como aquí menciona el hermano Luis Luz, por ejemplo, cuando ya la persona está usando sus recursos para eso y ya falta en el hogar, falta en la familia, en los hijos, peor cuando hay hijos, y pone por aquí, y después de todo eso comienzan el extremo de robar, Ah, sí. bueno, ya no trabajar, endeudarse, robar, mentir, pedir prestado, etcétera, Sí. para mantener el vicio, eso ya obviamente ya estamos hablando de una cuestión ya enfermiza, ¿no? Ya con muchos problemas, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a tomar decisiones más serias, ¿no? Claro. Ujú. Bien. Bueno, no sé si hay algo más que pudiésemos añadir a este tema que no hayamos aún mencionado, pero pues me parece que ya de alguna manera general hemos ya planteado pues las posibles situaciones y también las posibles soluciones. Así es. Aquí pusieron un texto que quiero leerlo también, que dice en cuanto a la anterior manera de vivir, Efesios 4:22, ustedes se despojen del viejo hombre para que, Que se perdón, corrompe. que se corrompe según los deseos engañosos. Y bueno, estas palabras que escriben los apóstoles se escriben en varias, como también Romanos 12, transfórmense por medio de renovaos, transformados por medio de la renovación del entendimiento, y otros textos más están dirigidos a los de origen gentil que están acercándose, que están experimentando una vida diferente y que obviamente esto combate todo vicio que puede venir de fuera, por muy fuerte que sea. Para eso está el Eterno, como dice la Escritura. Lo que es imposible para el hombre, dice Yeshua, para el Eterno es posible. Entonces, obviamente estamos hablando ahí de gente que pues, tiene toda la intención, tiene el deseo, está pidiendo ayuda. Los casos difíciles, pues ya dijimos cómo se procede. Pero el que viene del mundo y con estas cosas, por más que las quiera justificar, por más que quiera decir, bueno, tengo el control o esto y lo otro, pero sabemos que es nocivo y sabemos que tiene sus complicaciones o que puede agravarse, ahí está la palabra, ¿sí? Despójense del viejo hombre que está adecuado, adaptado, amoldado a todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Y aquí estamos hablando de drogas, ya hemos hablado antes de otros aspectos, ¿no? Amigos, fiestas, etcétera, religión, porque la religión también es una droga, ¿no? Los cultos y todas esas cosas, ¿no? Pero en Sí. este caso, hablando de enervantes, hablando de químicos, todo eso, El opio de los pueblos. el opio de dice, los ¿no? pueblos, sí, es lo mismo, ¿no? Despojarse del viejo hombre que se corrompe, que está esclavizado, atado a estas pasiones, a estos deseos. Al final es la carne, parece que no, pero es el sistema nervioso, es el sistema, el cerebro, todo esto que está empujando a la carne. Entonces, despójense del viejo hombre para que nazca el nuevo hombre conforme al Todopoderoso, que él puede cambiar todo. Sí. A veces la gente, aquí hemos mencionado de hasta cuándo y hasta dónde la ciencia, que de hecho en la entrega pasada, bueno, cuando hablamos de esterilidad, dijimos hasta dónde, ¿verdad? Recibimos de la ciencia para
aportar a nuestro estilo de vida, porque hablamos de la ignorancia. A veces por la ignorancia, la ciencia nos dice que algo estamos haciendo mal y en la Biblia no nos hemos dado cuenta, por ignorantes, y pueden cambiar las cosas. En este caso es lo mismo, ¿sí? ¿Hasta dónde puede ayudarnos algo por nuestra necedad? Pues a descubrir, por ejemplo, que tiene un daño en nuestro cuerpo y a nuestro futuro, por lo cual, pues el creyente tiene que reaccionar, ¿no? Y buscar, obviamente, la ayuda del Eterno, ¿no? Porque estoy hablando de la fe, cuando alguien dice es que traigo un problema degenerativo, crónico, etcétera, todo esto, y lo necesito, pues aquí se va a medir la fe de la persona, ¿sí? Porque ya dijimos, el Eterno lo puede hacer, ¿sí? Lo que el hombre no puede hacer, para el Eterno, dice Yeshua, es posible. Pero obviamente aquí ya se trata de casos muy personales donde la persona va a poner delante del Eterno esa problemática, Sí. con tal primero de reconocer que esa atadura, esa esclavitud, tiene que soltarla, ¿sí? Y para soltarla, pues entonces viene un proceso de fe. Pero obviamente esto no aplica a la persona que está satisfaciendo su carne y no tiene fe más allá de, como dicen, de sus narices, ¿no? Y no puede percibir que el Eterno puede hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, hay que tomar eso en cuenta. Sí, de hecho recuerdo algunas hermanas que me han compartido su testimonio de salud y ahorita los dos casos que recuerdo son similares, mujeres que pasaron por la histerectomía, creo que se menciona, que es cuando les extraen la matriz y pues que es un proceso, me contaban ambas, muy complicado, muy doloroso y requerían de medicamentos. Y ambas, que no se conocen entre ellas, me contaban algo muy similar, que dejaron los medicamentos en situaciones complicadísimas físicas, pues, por las reacciones del cuerpo ante los efectos del cuerpo ante esto, y verdaderamente fueron fortalecidas y recuperaron la estabilidad de su salud sin los medicamentos. No Claro. estoy diciendo que hagan todos lo mismo y que dejen sus medicamentos ya ahorita, ya no los tomen, porque yo sé, hay de casos a casos, hay circunstancias, muchas cosas a considerar, ¿no? Pero efectivamente entra también aquí mucho ese aspecto que mencionas de la fe. Claro, y por eso afuera, cuando se habla de fármacos y eso, tiene que ser bajo supervisión médica, Claro. ¿sí? Por eso está regulado también y Ujú. está bajo recetas y todo lo demás, porque saben que la gente puede caer en sobredosis o en adicciones, incluso con la Sí. medicina, ¿no? Sí. Entonces, cuando estamos tratando de ayudar al cuerpo a través de la ciencia y no se ha alcanzado ese grado de fe, pues bueno, tenerse solamente cuidado con eso o tomar la decisión. Como lo hemos dicho cuando viene Yom HaKippurim, y siempre la pregunta es, hermano, si yo tengo este mal, si yo tengo el otro, si tomo medicina, yo ahí siempre digo, ahí va a importar mucho la fe. Porque hay quienes dicen, yo confío en el Eterno y ese día yo lo ayuno, yo no tomo nada y adelante. Pero hay quienes dicen, no, hermano, yo no me lo siento seguro, yo creo que adelante también, ¿sí? No podemos Tentar, ¿no? tentar a La fe. nadie, sea al Eterno, o tampoco Sí. podemos agarrar a todos y ponerlos sobre el mar, a que caminen sobre el mar si no tienen la fe. Se va a pasar como Pedro, se van a hundir. Entonces, no es para todos, ahí aquí ya depende de cómo cada uno está viendo esas pruebas y esta forma de vida, ¿no? Sí, y bueno, pues para ir concluyendo, ahorita estaba recordando casos de mujeres que los han planteado en comunidades o grupos de mujeres, en donde mencionan las situaciones de, sobre todo de alcoholismo en este caso, de esposos que cuando conocieron dicen, sí le gustaba tomar porque si salíamos pues se tomaba que la cervecita o de pronto que un tequilita, cosas así, nada más consideraban insignificantes y después de unos años de casados resulta que ya tienen problemáticas con el alcoholismo, ya pierden el control, ya terminan de pleitos con otros, ya X cosas, ¿no? Y yo lo que quería aquí mencionar es las mujeres, digo, yo sé que en cuestiones de la fe esto es diferente, esas personas no son creyentes,
pero también hay creyentes o que se dicen creyentes que a lo mejor no están en una situación de alcoholismo, por ejemplo, ¿verdad? Pero que a veces ya hay ciertos indicios que las mujeres o que los hombres pueden evaluar y decir, sabes que esta persona a lo mejor tiene como que esta tendencia a controlarse ante un enojo o ante una tristeza o no sé, de una manera pues que no es natural, ¿verdad? Y que recurre a métodos externos porque efectivamente esto al final puede convertirse como en un caminito a seguir para después tener problemáticas en la unión. Sí. Entonces sí quería pues mencionarlo para que también sea parte de ese análisis de las mujeres y los varones que aún están pues a la espera de esa unión, ¿no? En el futuro. Claro, siempre estar valorando todo eso y sobre todo este tipo de dependencias, ¿no? Personas que vienen con esos problemas, pues hay que saber, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues entonces creo que ahora sí vamos concluyendo. Vamos a ver este texto, no lo hemos leído, ¿verdad? Colosenses 3, 5, 9 y 10. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Al final, esas pasiones, pues ahí entran todo este tipo de circunstancias. O malos deseos, O por los ejemplo, malos ¿no? deseos Un también. deseo negativo de algo que Que afecta. afecte, ¿no? Así es. Que haga un cambio, ¿no? Como yo lo mencionaba a veces en mi testimonio, ¿no? Aunque nosotros crecemos en el cristianismo, obviamente, con todas sus debilidades, pues mi mamá siempre era, y mi papá, porque mi papá estuvo en el ejército y él era muy estricto y todo, ¿no? Entonces, cuando ya estaba yo en high school, le llaman en inglés, ¿verdad? Preparatoria, no falta el amigo que invita al cigarro, ándale, pruébale, y anda, y ahí están, semana tras semana, mes tras mes, hasta que les, bueno, ya, lo voy a probar. La presión social, ¿eh? Entonces, me emborrachó, primero me estaba ahogando, Borracho. primero me estaba ahogando, y ya cuando me hicieron, que dicen ellos, darle el toque, me emborrachó, me mareé, ¿sí? Me mareé y dije, no, algo que a mí me causa un cambio en mi estado Ay, sí, natural, no. dije, esto yo no, o sea, fue como una razón para decirles a ellos un mensajito, ¿no? Algo que me hace cambiar mi estado natural y me altera o me causa, pues, obviamente me va a hacer daño a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas son convicciones que uno tenía y bueno, cuidándose de eso y de muchas cosas en el mundo. Hasta ahí fue como que lo más grave, ¿no? Marearme por dos fumadas, así que antes de que ni siquiera no me ahogué, ¿no? Pero es importante entender que es un mundo agresivo y en este caso también, no solamente ya hablar del problema también, sino que los padres que tienen, por ejemplo, sus hijos en las escuelas públicas y todo eso, sepan que ahí están los peligros. Sí. Sepan que hoy día no se puede confiar de nada, ya llevan el cigarro. Yo a veces que salgo y regreso un poco tarde, aquí por los pueblitos, voy pasando y afuera de las secundarias, chamaquitos ya apenas ¿qué son de secundaria? 13 años, 13, 14 años, ya están 14. fumando. Sí, sí. Y las muchachitas ahí ya son unas Sí. niñas apenas y ya van fumando, ya se sienten Se mayores. sienten muy grandes. Ajá, y así comienza todo el problema, ¿no? Así que todo eso va causando Sí. todos estos males en los futuros, que imagínense, si un día llegan a ser creyentes, pues van a estar luchando con esos problemas, ¿no? Así es. Bueno, Bien, pues muchas gracias, hermanos y hermanas, por sus comentarios, sus testimonios también, sus aportes, todos muy valiosos. Y pues de este lado nos vamos despidiendo hasta la próxima entrega. bueno, hasta la siguiente.
corazón para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Jesús. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste